Bienvenidos. Más o menos, realmente fue poco tiempo para preparar este seminario que me invitó el doctor Osorio. Ya luego me di cuenta que venía el fin de semana y los días festivos y apenas pude conjuntar algunas cosas. Pero eh, vamos a tratar de hacer esto un poco informal. Hay muchas cosas de matemáticas y de aspectos metodológicos que realmente no tiene mucho sentido eh, platicar. Aquí más bien me gustaría, realmente el propósito es poner algunos ejemplos de cómo hemos utilizado algunos métodos de Machine Learning para resolver problemas. Al final de cuentas, pues nos enfrentamos con problemas de investigación y tenemos que resolverlos. Entonces, un poco también la narrativa va en ese aspecto de cómo eh, la investigación nos impulsa a buscar maneras de abordar problemas complicados, ¿sí? De manera pues particular, pues aquí en este caso se refiere a lo que se llama análisis multivariado, ¿no? Ya hay un montón de herramientas clásicas, pero hay herramientas relativamente nuevas que nos permiten hacer unos análisis pues un poquito más avanzados, más acorde a los problemas que tenemos, ¿no? Entonces voy a pasar la presentación, a ver si no me, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Ahí debe de estar el PowerPoint. Sí se ve, adelante. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es el aprendizaje máquina, lo que es el Machine Learning, ¿no? Pues es parte de la inteligencia artificial, ¿verdad? De esta área de conocimiento. Y pues estudia algoritmos computacionales para poder mejorar de manera automática, ya sea por la experiencia o con el uso de datos. Y en general se utilizan dos tipos de datos, uno para entrenar nuestro modelo y el otro para ver si funciona o no funciona. Hay un montón más de cosas que se pueden decir. Por ejemplo, una manera convencional de hacer el análisis, de ver qué tan eficiente es un modelo de este tipo, es a través de lo que lo llaman matriz de confusión, que es algo similar a lo que llamamos error tipo 1 y 2 en estadística, ¿no? Pero no me voy a meter en esos detalles. Desde 1959 se acuñó esta palabra, pero fue hasta la década de 2010 que ya empezó a dispararse. Del lado, derecho de su presentación, ahí se ve el interés de búsqueda en Google. No me acuerdo si es el Google, eh, el de búsqueda. Hay un Google Trends que nos permite ver cuál es la tendencia de búsqueda. Entonces, vemos que pues, después de 2012, más o menos, ya empieza a despertarse ese interés en esta palabra. Está en inglés, ¿no? En Machine Learning. A diferencia de lo que es la inteligencia artificial clásica, que se basa en análisis simbólicos, en lógica y en análisis de proposiciones, en este caso, pues el aprendizaje máquina se basa un poco más en la teoría estadística y en la de probabilidades, ¿sí? También, a diferencia de la inteligencia artificial clásica, aquí la manera de acción podría decirse que es de modo pasivo, es decir, no hay una interacción con el entorno, a diferencia con otras métodos de inteligencia artificial, en el cual pues se emplean agentes interactivos, es decir, que van explorando el entorno de manera dinámica, ¿no? A través del tiempo. Aquí es un poco más atemporal el asunto. Entonces, perdón, ya me, a ver, ¿sí siguen viendo la presentación? Se acaba de quitar, José. Estaba bien. Ok, la voy a poner otra vez, es que ahí me confundí. Vamos a ver.
Se escucha perro por ahí. ¿Ya lo están viendo? Sí. Ok, perdón. Bueno, ¿qué orientaciones tiene el aprendizaje en máquina? En general son dos áreas de trabajo. Aquí lo tengo como tres, pero las dos últimas se refieren a lo que se llama aprendizaje realmente, ¿no? Una orientación es a lo que se llama reducción de dimensiones. Y esta es una actividad muy importante porque muchos de los trabajos de aprendizaje máquina pues se basan en el análisis de un montón de variables. En inglés le llaman features. Entonces, para poder reducir esas dimensiones o poder darle un manejo, pues ahí existen diferentes métodos, algunos de los cuales pues son métodos clásicos que no son realmente de aprendizaje máquina y que pues al principio se utilizaban, ¿no? Por ejemplo, el de análisis de componentes principales, se desarrolló hace bastante tiempo. Hay otro que se llama el análisis de coordenadas principales, que también es un análisis estadístico, vamos a llamarle clásico. Eh, pero ya dentro de las técnicas de aprendizaje máquina, pues está el análisis de similaridad con esta técnica del PSNE y otra que se llama UMAP, ¿sí? En cualquiera de estos casos, el propósito es reducir las dimensiones y de manera particular en los dos últimos métodos, el propósito es encontrar similaridad en diferentes entidades o ejemplos, ¿no? Ítems. Entonces, esa es una orientación, ver análisis de similaridad y reducir las dimensiones, ¿no? Entonces, las otras dos áreas de trabajo, pues es precisamente lo que es el aprendizaje. El primero es el no supervisado, en el cual es como una búsqueda ciega, ¿no? Vamos a ver qué patrones hay. Uno de esos métodos, así de manera genérica, es lo que le llaman el análisis de grupos o clusters. Y el otro, pues, es el aprendizaje supervisado, ¿no? Aquí en este caso tenemos etiquetas que podemos asignar a nuestros conjuntos de datos y entonces utilizamos modelos para que reconozcan a qué etiqueta pertenecen los datos, ¿no? Y pues aquí vienen un montón de algoritmos de clasificación, eh, por ejemplo, de regresión con máquinas de soporte vectorial, lo que es las máquinas de soporte vectorial en sí mismas, eh, regresión logística, eh, random forest, que le llaman, bosques aleatorios y árboles de clasificación, y hay otros más, ¿no? Y uno de manera particular que también se utiliza muchísimo es lo que le llaman actualmente Deep Learning. Deep Learning son las redes neuronales, ¿no? Son unas cajas negras en las cuales se introducen conjuntos de datos con etiquetas y entonces pues ya eh, estas redes pues aprenden a diferenciar, ¿no? A hacer la clasificación. Entonces, por un lado tenemos este análisis de dimensiones para ver patrones, para encontrar similaridad en nuestras entidades y por otro lado, pues, desarrollar modelos que nos permitan hacer predicción, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que queremos hacer es, a partir de datos de entrenamiento, pues generar un modelo y ver qué tan buenos son para poder identificar casos que no se utilizaron para entrenar a ese modelo, ¿no? Es decir, pues para ver qué tan buenos son en hacer la predicción. Aquí vamos a ver un ejemplo, el primero, en cuanto a reducción de dimensiones y ver patrones de similaridad. El problema que tenemos en este ejemplo es pues estimar la posibilidad de que una especie foránea se pueda establecer en nuestro país, ¿no? Y la pregunta que se hace uno en términos ecológicos es si las zonas geográficas de nuestro país pues son ecológicamente similares a esas zonas donde se presenta una plaga foránea, claro, en otro país, ¿no? En otro lado.
Y de manera particular, pues tenemos aquí Vespa mandarinia, que es le llaman Murder Hornet, ¿verdad? El avispón asesino. Es Vespa mandarinia, nativo de Asia, y pues ya se encontró en Estados Unidos en el 2019. Ahí en la gráfica del lado derecho vemos la proporción que tiene la abeja europea, el Apis mellifera, en comparación a esta Vespa mandarinia, que es una abeja gigante, ¿verdad? Y pues esta avispa gigante se alimenta de la abeja europea. Entonces, pues sí, es un problema potencial para la apicultura aquí en México, ¿no? Eh, pues es un bicho depredador, ¿verdad? Entonces se alimenta de otros ápidos, entre ellos la abeja europea. Pero aquí uno de los problemas que tenemos una de las cosas que tenemos en México es una gran diversidad de especies de abejitas nativas que no tienen aguijones. Entonces, pues ese también es algo importante, ¿no? ¿Qué otro problema causa esta avispita, o avispa más bien, o avispón? Pues además de que se alimenta de las abejas europeas, pues también puede causar problemas a la salud humana, ¿no? Como ven ustedes ahí, pueden llegar a matar a las personas por los piquetes, y entonces pues hay un riesgo en la salud humana, ¿no? Entonces, son depredadores de otras abejas o avispitas, y además pueden causar daños a los seres humanos. Entonces, pues sí, representan un peligro potencial para las personas de manera directa, y de manera indirecta, pues al atacar las abejitas estas europeas, ¿no? Pero bueno, aquí también tenemos las abejas nativas, ¿sí? Eh, Apareció en Estados Unidos en 2019, la encontraron a través pues de las inspecciones que hacen rutinariamente los del USDA, ahí entre la frontera de Canadá y Estados Unidos, en la costa del Pacífico, y bueno, pues causó un gran alboroto, ¿no? Eh, y pues el año pasado el doctor Trujillo mandó este memorándum en mayo de 2020, eh, pues pidiéndole a los inspectores de campo de sanidad vegetal que se pongan abusados, porque pues es posible que también pueda llegar aquí a nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí es algo importante. Aquí ya llamó la atención a las autoridades de Senacica, y pues nos dimos nosotros a la tarea de ver un poco este potencial de riesgo, ¿no? Como les comentaba, pues hay abejas nativas que pueden ser susceptibles de ser atacadas o consumidas por este avispón asiático. Eh, Dentro de las actividades que pueden servir las abejitas nativas es de entomoturismo en Yucatán, eh, y pues también por la producción de miel, ¿no? Que es la actividad más importante de estas abejitas. Entonces, pues sí tiene ciertas repercusiones, además de las que ya había mencionado, sobre la salud humana y sobre la abeja europea. Entonces, aquí las preguntas que nosotros nos hicimos es si hay un espacio bioclimático que comparten en Vespa mandarinia y estas especies de abejitas nativas, ¿no? Captotrigona y Melipona becei, ¿no? Esa es una pregunta. La otra es si hay probabilidades de que se pueda establecer en México, en qué zonas, y, eh, y si esas zonas se traslapan con las especies de Melipona y de Escaptotrigona, ¿no? Entonces, son varias cosas. Hay otras preguntas más, pues, pero esas son las más importantes desde el punto de vista pues, de las clínicas que les voy a ilustrar, que nos han ayudado a contestar estas preguntas, ¿no? Pues aquí tenemos la distribución original de la avispa asiática, esencialmente en Japón, en China, en Taiwán, en Corea, ¿verdad? Y hay unas partes del sureste de Asia, ¿no? Es de lugares fríos, ¿sí? Es de lugares relativamente fríos, ¿no? Eh, y bueno, para hacer este análisis del espacio bioclimático o del nicho ecológico, que
pues luego los ecólogos se ponen muy estrictos en utilizar esa palabra. Yo por eso me refiero un poco más al espacio bioclimático, pero pues son las condiciones ambientales, ¿no? De temperatura y de precipitación en las cuales se puede encontrar esta especie, ¿no? Y bueno, para hacer ese análisis, usualmente se utilizan las variables que que ustedes encuentran ahí del lado derecho, que se consultan ahí en WorldClim, en una página web. Son datos de temperatura y de precipitación. Y bueno, como ven ustedes, son 19 variables. Se tiene que hacer un análisis multivariado para poder discernir el efecto, ¿no? O las relaciones. Entonces, bueno, aquí la primera pregunta es que si comparten ese espacio bioclimático, porque si se comparte, entonces, pues, lo que podemos inferir es que pues, sí puede haber un riesgo de que esta avispa se coma o ataque a las avispitas estas nativas de México, ¿no? Y bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo de la tabla de datos eh, de, por especie. En la primera columna pues está la especie, las otras dos columnas son las coordenadas geográficas y el resto de las columnas pues son las variables bioclimáticas que están asociadas a estos puntos de presencia, ¿no? En los países que les comenté. Y bueno, con base en eso pues podemos hacer un análisis eh, y ver cuál es su... entonces, bueno, lo más sencillo es un análisis univariado y aquí vemos dos columnas. En la primera está la temperatura media anual, que es ¿cómo se llama? Sus siglas es la de BIO01. La primera hilera en gris es la variación de temperatura para nuestro país. En verde es el de Melipona, una de las abejitas. En azul es la otra especie, es Captotrigona. Y en la parte de abajo, en rojo, pues es el avispón asiático, ¿no? Como ustedes pueden observar, pues las temperaturas a las cuales se desarrolla esta avispa, pues son relativamente bajas, ¿no? Alrededor de unos 15 grados centígrados en promedio, ¿no? En cambio, Melipona, pues está como a los 25 grados y Escaptotrigona, pues más o menos a los 22, 20, 23 grados centígrados, ¿no? Del lado derecho, pues está otra variable que es la precipitación media anual. Volvemos a tener ahí en gris los datos de nuestro país. Es una muestra aleatoria de 10.000 puntos. En verde tenemos Escaptotrigona, perdón, Melipona. Azul es Captotrigona y abajo en la parte inferior en rojo pues Vespa, ¿no? Aquí vemos que sí hay una relativa concordancia en la coincidencia de las precipitaciones. En el caso de temperatura pues se ve que Vespa mandarinia pues prefiere temperaturas relativamente bajas, ¿no? Ahí como que no coincide mucho. Aquí en el siguiente pues tenemos una gráfica en dos dimensiones. Tenemos del lado izquierdo pues la variable 0,1 contra la variable 12, que es precipitación, y ya los puntitos nos indican la coincidencia en estas variables, en este espacio, de las especies, ¿no? En gris, pues son los datos para México, lo de verde es Melipona, lo de azul es Scaptotrigona y en rojo es Vespa mandarinia, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, pues es la temperatura y la precipitación, y del lado derecho es otra variable, la BIO3 contra la BIO7, ahorita no recuerdo sus nombres, ahí están en la tablita. Y lo que estamos viendo es que pues muchos de los datos de Vespa mandarinia pues están fuera de este espacio, ¿no? Como que no coinciden, algunos puntitos sí se encuentran, ¿no? Pero en general están un poquito desplazados de lo que es el espacio climatológico para México, ¿no? En cambio, pues nuestras abejitas nativas, pues sí se encuentran dentro de este fondo de datos de México, ¿no? Bueno, aquí bien tenemos un análisis en tres dimensiones, otra vez, de las mismas especies, y en este caso, pues es
son las variables la 1, la 7 y la 12, ¿no? Aquí otra vez vemos que los datos de VESPA pues son un poquito fuera del nicho ecológico de los datos para México, ¿no? Aunque sí hay unos puntitos por ahí que se mezclan con los valores de estas otras especies y los datos de México. Pero aquí viene el problema, ¿no? Si tenemos más dimensiones, entonces, ¿de qué manera podemos resolver este asunto, ¿no? Como les mencioné anteriormente, el análisis clásico es a través de lo que es el análisis de componentes principales, para lo cual pues se reducen las dimensiones y ya podemos tomar en cuenta toda la información, pero en dos o tres variables, ¿no? Transformadas. Solamente que aquí el análisis de componentes principales, pues usualmente considera, o más bien se basa en una relación lineal de los datos, ¿no? Sin embargo, en un espacio multidimensional, pues casi siempre lo que pasa es que no existe linealidad en esa relación, ¿no? Ahí en esa grafiquita ustedes ven una cinta, ¿verdad? Y los puntos blancos es la manera en que se hace el análisis con PSA. Es simplemente una distancia euclidiana, ¿no? Entonces, no toma en cuenta la curvatura de los datos y por lo tanto, pues el análisis es un poco, eh, eh, pues no equivocado, pero no es preciso, pues, ¿no? En cambio, pues hay otros métodos precisamente de aprendizaje máquina, en los cuales sí toma en cuenta esta curvatura o esta no linealidad de los datos, ¿no? La raya roja ahí dentro de esta cinta de datos, pues corresponde al análisis de distancias utilizando esta técnica del TSNE. Y bueno, pues esta técnica lo que hace precisamente en ese espacio multidimensional, encontrar la similaridad entre los puntos de datos, ¿no? Del lado izquierdo ustedes ven las fotografías en las cuales pues las fotos de las caras pues están más pegadas cuando son más parecidas, ¿verdad? Y están separadas pues cuando no son rostros parecidos, ¿no? Entonces es una manera de ilustrar cómo actúa o cómo es el resultado de este análisis de similaridad. Y del lado derecho, pues están unos numeritos que están escritos a mano y también están agrupados, ¿no? Por su similaridad, utilizando o aplicando esta técnica del TSN, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya nos ayudaría precisamente a encontrar la similaridad en el espacio bioclimático, ¿verdad? Esta técnica se desarrolló relativamente de manera reciente, en 2008, ¿verdad? Ahí tienen ustedes el nombre en inglés, es el T-Distributed Stochastic Stable Embedding, ¿verdad? La verdad no sé cómo se traduce en español, pero es una técnica de encontrar la similaridad en un espacio de muchas dimensiones, ¿no? Aquí tenemos algunas características de la técnica, ¿verdad? En el espacio cartesiano, pues X y Y no significan, no tienen un sentido excepto de similaridad, ¿no? A diferencia del PCA. Aquí lo importante es que la proximidad entre los puntos, pues nos da la información acerca de la similaridad, pero la distancia en sí tampoco es muy importante. Entonces nos da un análisis de similaridad relativa, ¿no? Requiere tiempo de computación, o sea, requiere bastante tiempo de computación. Es probabilístico en vez de que sea matemático, como es el caso del PCA. Y como les había mencionado, pues considera la no linealidad, ¿no? En los múltiplos, en el espacio de las análisis multivariados. Esta es otra técnica, además, la UMAP, también es de reducción de dimensiones, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, ahí en la parte inferior, pues apenas se publicó en 2018. Entonces, es una técnica que resuelve algunos de los problemas del TSNE y es más rápida, ¿verdad? Es más rápida y además
Tiene otras características, creo que en la siguiente transparencia podemos verlo, ¿verdad? Es muy similar, es un poquito más rápida, preserva una estructura global, es decir, las distancias entre los puntos cercanos y los puntos lejanos pues tienen cierto sentido, no requieren un preprocesamiento como pudiera requerirlo el TSNE, ¿verdad? Y se pueden añadir nuevos datos al modelo que se genera, ¿no? Entonces, estas dos técnicas pues, nos permiten hacer ese análisis multivariado y ver la similaridad de las especies, en vez de, bueno, realmente no se puede ver, ¿no? En visualizar en 19 dimensiones, se reduce a 2, se puede reducir a 3 también, hacer un análisis en 3 dimensiones, pero pues es más sencillo verlo en un espacio de 2 dimensiones. Y entonces, bueno, aquí tenemos ese análisis de las 19 variables, en los cuales, pues, del lado izquierdo tenemos la técnica del TSNE y del lado derecho el UMAP. Los puntitos, pues, los grises es el espacio de variables para México, el verde es de Melipona, ¿verdad? El azul es de Scaptotrigona y los puntitos rojos son los de Vespa mandarinia, ¿verdad? Entonces ahí otra vez en ambos casos vemos, por ejemplo, del lado izquierdo hay unos puntos en la flecha inferior que no concuerdan en el espacio de México, ¿verdad? Porque acordémonos que es una especie de lugares muy fríos, ¿verdad? Sin embargo, por ahí hay unos puntitos que sí se cuelan, ¿verdad? Están ahí en la primera flechita de la parte superior del lado izquierdo y también acá del lado derecho, con la técnica de UMAP, también tenemos algunos puntos rojos que sí se traslapan o sí están cercanos al espacio bioclimático de México y de algunas especies, ¿no? Los puntitos azules son los de Scaptotrigona. Entonces, pues sí tiene similaridad con el espacio bioclimático de Scaptotrigona y el de México, ¿no? Bueno, este es nada más para no dejar el PCA. Aquí es un poquito más, eh, están más dispersos los puntos, pues no toma en cuenta esta no linearidad en las variables. Y bueno, pues también aquí hay un poquito de traslape, un poco más de traslape de Vespa mandarinia con el espacio bioclimático de México, ¿no? Pero no se ve esa cercanía con Scaptotrigona, ¿no? Está un poco más disperso. Entonces, bueno, eso nos permite ver que sí hay un cierto traslape en las condiciones bioclimáticas y bueno, aquí hay otros resultados que, bueno, más bien datos que se obtuvieron de registros en las detecciones de Estados Unidos, son los puntitos que están ahí en café, ¿verdad? En el condado de Whatcom, ahí en la frontera de Canadá y Estados Unidos. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo encajan esas detecciones en este espacio bioclimático, ¿no? Y aquí lo volvemos a poner, eh, a, se volvió a hacer el análisis. En los puntos verdes es el espacio bioclimático de esa zona de Estados Unidos y Canadá, y los puntos azules son las detecciones de mandarinia, de Vespa, allá en esas nuevas localidades, ¿no? Lo que está en azul, bueno, volvemos a ver que sí hay puntos de Vespa mandarinia en ese espacio bioclimático eh, pues que se traslapan o que están cercanos al espacio bioclimático de México, ¿no? Entonces, aquí también algo interesante es ver que pues esta especie pues sí tiene cierta plasticidad ecológica porque vemos que esos datos de Estados Unidos pues no tienen similaridad con los datos de México, ¿no? Pero estos otros de otros países pues sí existen. Entonces, pues eso nos indica que sí hay cierta eh, variabilidad en su capacidad de adaptación de Vespa mandarinia a diferentes condiciones, ¿no? Eh, Ahí en Canadá y en Estados Unidos, en esa zona fronteriza, pues son zonas muy frías, eh, pero no son similares a las que se encuentran digo, en Asia, ¿no? Porque pues no se ve la
la cercanía de los puntos rojos y los azules. Pero bueno, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Vespa mandarinia, pues sí, sí está cercana al espacio bioclimático de México. Aquí tenemos otra vez con el PSA, ¿verdad? Hay un poco más de dispersión, pero igual sí hay un traslape de los puntos rojos de Vespa con el espacio bioclimático de México. Y los puntos de Estados Unidos, pues sí están separados, ¿no? Claro que aquí encontramos un poquito más de dispersión. Ya aplicando otra técnica de aprendizaje máquina, que es Maxent, pues ya vemos la similaridad geográfica, ¿no? De Maxent pues requeriría un seminario aparte para ver sus peculiaridades. Aquí simplemente aplicamos Maxent, que es otra técnica de aprendizaje máquina, máxima entropía. Y bueno, vemos ahí que en la parte de la Sierra Madre Oriental, pues Vespa mandarinia tiene un potencial de ocurrencia, la parte norte de Veracruz, allá por Tamiagua, y la parte de San Andrés Tuxtla, es donde tiene un potencial de que pueda ocurrir, ¿no? Igual del lado superior izquierdo, allá por Sinaloa, también hay unas zonas muy leves donde se encuentran condiciones favorables para la ocurrencia de Vespa mandarinia, ¿no? Pues aquí de esta gráfica vemos otra vez que hay más traslape de Vespa con esta avispita Scaptotrigona, ¿verdad? Y un poco menos con Melipona, ¿no? Melipona es un poco más de zonas tropicales, más calientes, y Scaptotrigona es un poco más de zonas templadas, por lo tanto, pues tiene un poquito más de afinidad ecológica con Vespa mandarinia, ¿no? Y bueno, pues ya con base en esto, podemos responder algunas de esas preguntas. Si comparten el espacio bioclimático, pues sí lo comparten, ¿no? De estas abejas nativas y Vespa, ¿no? Sobre todo con Scaptotrigona, puede establecerse Vespa mandarinia en México, pues sí, ahí las probabilidades de ocurrencia o de establecimiento es de más o menos de punto 2, ¿no? Punto 15, ahí está. ¿En qué partes? Bueno, sobre todo en la Sierra Madre Oriental, en la zona de los Tuxtlas, ¿verdad? Se traslapa con las abejas nativas, sí se traslapa, ¿no? Más con Scaptotrigona, un poco menos con Melipona. Y la última pregunta de que si se traslapa en su distribución con la abeja europea, pues también hay varios municipios productores de miel en el estado de Veracruz. Ahí esa gráfica ya no la presenté, pero sí existe ese riesgo de que pueda ocurrir en algunos municipios donde se produce miel aquí en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, aquí eh, lo que vimos entonces es que estas técnicas de análisis multivariado con aprendizaje máquina, UMAP y del TSNE, pues sí nos permitieron preliminarmente ver la similitud ecológica y bueno, ya posteriormente con Maxent ya vimos de manera geográfica eh, el traslape espacial, ¿no? de Vespa mandarinia con estas especies. Aquí viene otro ejemplo, ¿verdad? Es algo parecido, es de la reducción de dimensiones en plagas foráneas. Aquí, este año, presentamos un proyecto junto con otros colegas de allá de fitosanidad eh, para Senacica y nos pidieron hacer el análisis de varias plagas que son lepidópteros, son palomillas, son 5 palomillas y ver qué potencial tienen de establecimiento aquí en México, ¿no? Desafortunadamente, pues por cuestiones administrativas no se pudo llegar a procesar este proyecto, a ejecutarlo, ¿verdad? El dinero se depositó, pero lo depositaron posterior a, a poder ejercerlo, entonces ya no se tuvo que detener este proyecto desafortunadamente y pues eso es por condiciones administrativas, no por condiciones técnicas.
Pero igual nosotros nos dimos a la tarea de hacer ese análisis de similaridad utilizando estas dos técnicas. Pues la más recomendable es la de UMAP y entonces pues aquí les voy a presentar lo que se obtuvo, ¿no? Perdón. Aquí tenemos otra vez en gris, es el espacio bioclimático de México, y ya los otros colorcitos, los otros colores, pues son de las diferentes especies de las palomillas, ¿verdad? Muchas se separan del espacio bioclimático de México, pero otras sí hay una cercanía, hay un traslape con este espacio bioclimático, ¿verdad? Vemos ahí los puntos en color, ¿qué será? Color paja, que son los de tuta absoluta. Esa es la que tiene más similaridad con el espacio bioclimático en México, ¿verdad? Los puntitos estos naranjas también, que son los de la especie de Pifias, los puntos verdes, que son los de la especie de Duponquelia, y quizás el que menos similaridad tenga es el de la palomilla de Grapholita molesta, que son los puntitos como violetas, ¿no? Ahí en azul es un acercamiento de esos puntitos que están ahí aglomerados, porque todos están encimados al espacio geográfico de México, bueno, bioclimático, ¿no? Que es la grafiquita que está ahí del lado izquierdo, ahí en la flecha, ¿no? Entonces, en esa zona, pues sí hay una gran concordancia de esas especies con el espacio bioclimático de México, ¿no? Entonces, bueno, de este análisis preliminar vemos que sí hay un potencial eh, de que estas plagas pudieran encontrarse en nuestro país por la similitud con el espacio bioclimático, ¿no? Como les mencionaba, pues desafortunadamente eh, se canceló el proyecto por aspectos de su ejercicio, entonces pues ya no proseguimos. Ahí lo que teníamos, ¿cómo se llama? Planeado, pues era hacer el análisis con Maxent y otro tipo de análisis para ver este potencial de riesgo, ¿no? Pero bueno, esta técnica de UMAP sí nos permite pues, encontrar esta similaridad en un espacio multivariado, ¿no? Y de manera pues relativamente clara, ¿no? Como lo vimos en las fotografías estas de los rostros. Aquí viene otro ejemplo que es aquí le llamamos toy problem porque, bueno, realmente son conjuntos de datos relativamente pequeños y son los datos de tres especies de iris, ¿verdad? Eso es un conjunto de datos relativamente famoso en estadística. Son tres especies, iris setosa, iris versicolor y iris virginica. Se tomaron cuatro variables de cada una de las tres especies y se midieron, creo que fueron 50 plantas o 50, sí, 50 plantas de cada una de las especies. Son 150 registros y entonces pues se midieron eh, varios factores, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una parte de ese conjunto de datos, se midió la longitud de los sépalos, el ancho de los sépalos, la longitud de los pétalos y el ancho de los pétalos, ¿no? Estos datos fueron publicados en 1936 en ese paper de el uso de medidas múltiples para problemas taxonómicos por Ronald Fisher, que es el papá del análisis de varianza, ¿no? Y él los utilizó para hacer un análisis discriminante que es muy parecido al PSA, ¿no? También es lineal, ¿no? En ese caso, pues tenemos que la variable respuesta es nominal, son las especies, eh, y lo que ya les había mencionado, ¿no? Son tres especies y cuatro variables discriminatorias. Entonces, bueno, pues aquí sí aplica esta reducción de dimensiones para ver la similaridad entre las especies, ¿verdad? Utilizando esta técnica de UMAP, ¿verdad? Que es lo que viene aquí más adelante. Entonces, aquí tenemos, aplicando esta técnica de UMAP, pues hay bastante diferenciación, ¿verdad? Vemos que la especie que está más separada es la iris setosa, eh, es la que está más diferenciada de las otras especies. El caso de iris versicolor, que está en verde, y iris virgínica, pues sí hay un poco de traslape, ¿no? Ahí vemos que algunas plantitas de virgínicas
se confunden o se mezclan con versicolor en términos de sus variables morfológicas, ¿no? Entonces, bueno, sí nos permite hacer esta diferenciación de las especies aplicando esta técnica de UMAP. Aquí tenemos otro ejemplo de 2017. Aquí ya vamos a ver un poco, un análisis un poquito más, más, pues no avanzado, pero más acorde a lo que es la clasificación, ¿sí? Los otros ejemplos era ver un análisis de similaridad, ver grupos similares, y aquí en este caso, pues, el problema que queríamos resolver era clasificar, detectar hojas o plantas de papaya enfermas y sanas, ¿no? De este virus de la mancha anular. Es un proyecto en el que participó aquí el doctor Osorio. El mero mero, pues es nuestro director general, o fue en ese tiempo, fue el responsable del proyecto, Juan Villanueva, ¿verdad? Y bueno, ahí estábamos Osorio, el doctor Catarino, en paz descanse, su servidor. Era un proyecto que se llevó a cabo con una empresa privada, ¿verdad? Aquí en Jamapa se hizo el trabajo de campo, ¿verdad? Y era automatizar varias cosas de lo que es la detección del virus de la mancha anular en plantas de papaya, ¿no? Entonces, fue un proyecto bastante ambicioso, muy interesante, porque se probaron diferentes técnicas de robótica y de aprendizaje máquina, eh, y otras más, ¿no? No da tiempo de explicarlas todas, de describirlas. Realmente el propósito original era hacer un análisis de los espectrogramas de las hojas de plantas sanas y enfermas de papayo, ¿verdad? Ahí está la secuencia de operaciones. Los espectrogramas, pues, son datos que se derivan del análisis de la refractancia de la luz solar en las hojas de, de las plantas de papayo, ¿verdad? Y pues ahí la hipótesis era que por la sintomatología que presentan las hojas, pues sí se iba a diferenciar las plantas sanas de las enfermas, ¿no? Sin embargo, pues ahorita el propósito de la plática no es eso, del análisis de los espectrogramas, sino es otro asunto, ¿no? Eh, Aquí el punto es, son varias cosas que tuvimos que resolver, ¿verdad? Uno es el análisis de las imágenes de las hojas de papaya, tanto sanas como enfermas, ¿verdad? Y eso lo hicimos con matemática, con este software. Del lado izquierdo tenemos la hoja enferma y del lado derecho una hoja sana. Y aquí una de las cosas que preliminarmente tenemos que hacer es precisamente ese fondo blanco que no tiene nada que ver con el área foliar, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer algo que se llama preprocesamiento de las imágenes, ¿verdad? Aquí lo que se hizo es una partición de una imagen, y lo que podemos ver es que hay secciones vacías, es decir, que están en blanco, y otras secciones con área foliar, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que nosotros eh, se nos ocurrió es decir, bueno, debe de haber una diferenciación en cuanto a los histogramas de colores, de las zonas que no tienen área foliar, de las áreas, de las zonas que tienen área foliar, ¿no? Para poder solamente escoger las imágenes con área foliar, por supuesto. Y entonces, bueno, aquí el preprocesamiento, la pregunta es cómo seleccionar precisamente una zona donde se tenga área foliar, ¿no? Y la respuesta, pues, no es muy, la pregunta es muy sencilla, pero la respuesta es compleja, ¿no? Se puede hacer un recorte manual ahí con algún software y con el mouse, pero bueno, ¿qué tal si tenemos 1000 imágenes o no sé, un montón, ¿verdad? Entonces eso como que no ayuda mucho, ¿no? Y la otra es, pues, automática, claro que sí. Aquí la pregunta es cómo, ¿no? Entonces, la solución que encontramos
es que hicimos un análisis de los histogramas, de los colores, en el espectro de rojo, verde y azul, ¿verdad? Y ahí tenemos un ejemplo del lado superior, en los cuales los espacios blancos, tenemos el histograma de las tres, ¿cómo se llama? Eh, Bandas de colores, ¿verdad? El rojo, el verde y el azul. Ahí están las flechitas en rojo que están señalando hacia dónde se encuentra la distribución. Para las áreas blancas y para las áreas con la zona foliar, pues ya vemos que las frecuencias se desplazan hacia aproximadamente punto 10, punto 2, ¿no? Entonces, sí hay una diferenciación de las zonas donde no hay área foliar contra las que sí hay área foliar en términos de los histogramas de colores. Y bueno, pues eso sí nos permitió hacer una partición de esas áreas y por lo tanto poder escoger las áreas con área foliar, ¿no? Las zonas con área foliar. Y bueno, aquí ya tenemos la instrucción en la cual son instrucciones en matemática, en las cuales pues podemos seleccionar solamente el área foliar, ¿no? Ahí el umbral de selección es de punto 24 y con eso pues ya vemos que sí tenemos unas secciones pues que casi todo el cuadrado pues es área foliar, ¿no? Y eso pues ya nos permite hacer un reprocesamiento pues mucho más rápido, más eficiente, más efectivo de las imágenes, ¿no? Bueno, eso se hizo con las plantas sanas y las enfermas, ¿verdad? Y ya se sacaron las secciones y pues ya lo que sigue pues es desarrollar un modelo de identificación, de clasificación, ¿verdad? Previamente, bueno, aquí esto yo lo hice posterior, más bien. Aquí tenemos el análisis de UMAP con con las variables de las bandas de rojo, verde y azul, ¿verdad? Y las etiquetas que son pues hojas sanas o enfermas. Aquí también vemos una diferenciación, ¿verdad? De las plantas enfermas y de las sanas, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso sí nos está indicando que el análisis de los colores, pues es posible que podamos utilizarlos para hacer la identificación o la clasificación de plantas sanas y enfermas, ¿no? Eh, y bueno, pues ya nos dimos a la tarea de hacer esa clasificación. Eh, Aquí utilizamos nosotros matemática. La ventaja de utilizar este programa es que, bueno, a pesar de que el lenguaje es un poco complicadillo, hay muchas tareas que son automáticas. Y bueno, pues ya lo que hicimos fue alimentar el programa con varias imágenes de plantas sanas o de hojas de plantas sanas y de plantas enfermas. Y pues ya se genera un clasificador. Ahí del lado izquierdo tenemos en la parte inferior ya eh, la síntesis de ese modelo de clasificación, ¿verdad? Donde dice el tipo de datos que son imágenes, las clases pues son sanas y enfermas. Ahí tenemos la precisión del modelo que es del 88%. El método que se utilizó fue el de regresión logística, que es un método de clasificación binario. El tiempo de evaluación, que fueron, ¿qué? 175 segundos, no, milisegundos por imagen, y otras cosas, ¿no? Pero aquí lo que importa, pues, es la precisión, que es aproximadamente, bueno, ahí del 88%, ¿no? Y ya del lado derecho tenemos imágenes de hojas sanas y enfermas que no se utilizaron para el entrenamiento, son datos independientes, y ya aplicando el modelo de clasificación para el primer ejemplo, que es la imagen del área foliar del lado superior izquierdo, vemos el resultado que nos da, ¿verdad? Y ahí vemos que la etiqueta que nos dice es enferma y una probabilidad del 1. Y la otra es que la probabilidad de sana pues es 0, ¿no? Aquí en este caso nosotros sabemos que la hoja
es una planta enferma, entonces pues aquí sí le atinó el modelo. Luego en la misma parte inferior de la primera columna de gráficas es otra imagen de una planta enferma, aquí en este caso es la fruta, ¿verdad? Y pues cuando aplicamos el clasificador, también la asignó o la puso en la etiqueta de planta enferma, ¿no? Y la probabilidad pues es bastante alta, ¿no? Es aproximadamente de 1. Del lado derecho pues son hojas sanas, y ya cuando se aplicó también la clasificación, la parte superior, pues también vemos que sí hace una clasificación correcta, la identifica como una hoja sana, y en la parte inferior, pues también la identifica como una hoja sana, ¿no? Entonces, bueno, pues sí vemos que este tipo de técnicas nos permite generar modelos de identificación, y acuérdense que pues uno de los propósitos es automatizar, ¿no? El trabajo de identificar las plantas sanas de las enfermas la hace un personal de campo que tiene años de entrenamiento, y pues es laborioso, ¿no? Entonces, el propósito de utilizar estas técnicas, pues, es agilizar esos procesos, ¿no? Hacerlos automáticos en lo más posible, ¿no? Este ya es el último ejemplo, ese lo hice hoy en la mañana, es la clasificación de especies de iris, lo hicimos también con matemática. Eh, Tenemos otra vez ahí la información de este conjunto de datos, son 4 variables de los sépalos y de los pétalos, y son 3 especies, ¿verdad? Aquí también tomamos datos de entrenamiento y de prueba, ¿verdad? Eh, los resultados que obtuvimos, pues, del lado izquierdo, es aplicar la clasificación, ¿verdad? Ahí en la información de nuestro clasificador vemos que hay 3 clases, que son las 3 especies, ¿no? Setosa, versicolor y virgínica. Aquí la precisión de nuestro modelo es el 97%, utilizando regresión logística, ¿verdad? Y ya del lado derecho vemos con datos de prueba, ¿verdad? No del entrenamiento, qué tal nos clasifica esos ejemplos, ¿verdad? Que son datos independientes. Y en la parte superior, bueno, tenemos eh, las lecturas de esas 4 variables, y ya nos da el resultado. Para el caso de setosa nos da una probabilidad de pues menor de 0.01. Para versicolor también nos da una probabilidad menor de 0.01, y para el caso de virgínica nos da una probabilidad de 0.99, o sea, la probabilidad de que sea virgínica es 0.99. En este caso, pues como ya sabemos qué especies son, pues vemos que sí latinó, ¿no? Ahí la especie es virgínica. Luego en el segundo caso, los datos de la especie que pusimos fue de setosa, ¿verdad? Y vemos aquí otra vez que para el resultado de la clasificación nos da un valor de probabilidad de 0.99, ahí señalado con la flechita roja, ¿no? Para versicolor y para virgínica, pues son probabilidades muy, muy, muy bajas, ¿no? En el tercer ejemplo, pues también tenemos la clasificación que nos da, la especie es versicolor, y bueno, ya la flechita roja también nos indica que la probabilidad de que sea versicolor es de 0.98%, ¿no? De las otras es una probabilidad muy, muy, muy baja, ¿no? Entonces, vemos que en esos 3 casos, pues, sí, nos asegura con una alta probabilidad la correcta identificación de las especies, ¿no? Ya en la parte inferior hicimos un análisis en lote, ¿verdad? Varios ejemplares, y del lado, ya en la parte inferior, en la primera hilera, tenemos la clasificación que nos dio, ¿verdad? Tenemos virgínica, setosa, versicolor, luego setosa otra vez, setosa, virgínica, otra vez virgínica, virgínica y versicolor. Esa es la identificación que nos da el modelo, y en la parte inferior es el nombre real de la especie, ¿no? Entonces,
Aquí en el primer ejemplo concuerda, en el segundo setosa también, en el tercero versicolor también, en el que sigue también, solamente donde está aquí el óvalo rojo es donde hay un error de nuestro modelo. Ahí el modelo nos dice que es virgínica y los datos corresponden a versicolor, ¿no? Entonces, ahí es un error de identificación, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis de esa matriz de confusión para ver cuál es la precisión, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es que sí podemos nosotros generar modelos de similaridad y modelos de clasificación con base en estas técnicas de aprendizaje máquina. Creo que es todo. Vamos a ver. Sí. No sé qué son, no sé si hay tiempo para preguntas. Pues sí, sí. De hecho, ya pusieron unas. A ver, sí. Dice, el sistema presentado para presencia de la avispa puede considerar la presencia de enemigos naturales. Teniendo los datos, sí. Ok. Ahora, Luego hay dice, enemigos naturales de esa avispota, ¿eh? ajá, me Ese bicho imagino mide que sí. como 7, 8, o 6 centímetros, ¿no? Es un avispón tremendo, ¿no? Y claro, habría que ver qué enemigos naturales tienen allá en Japón o en Corea. No creo que haya Ok. muchos. Bueno, dice, ¿cómo resolver el problema de la disparidad de resultados entre procedimientos de análisis de similaridad al momento de tomar decisiones? ¿Cómo resolver el problema de la disparidad de resultados entre procedimientos de análisis de similaridad al momento de tomar decisiones? Bueno, aquí ya les comenté un poquito que una de las técnicas para ver cuál es precisamente la precisión de estos modelos es a través de... Hay varias técnicas, ¿no? Pero digamos la más común es esta matriz de confusión y ahí lo que hacemos es, o lo que se hace es una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Una de las celdas es donde concuerda en identificar un positivo, ¿verdad? Tenemos positivos y negativos, y entonces, pues si concuerda no hay problema, pero si no concuerda, pues hay un error, ¿no? Y el otro es tener negativos, y pues hay un error si dice que es positivo, pero si dice que es negativo, pues ya la hicimos, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas más comunes para evaluar la eficiencia de los clasificadores, ¿no? Y en cuanto a la disparidad, bueno, precisamente lo que se hace es, bueno, yo aquí puse varios ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, PCA, como yo les comenté, no es recomendable precisamente porque no toma en cuenta la no linealidad de los datos, ¿no? De las, del análisis multivariado, ¿verdad? Entonces, de los dos, de UMAP y de TSNE, en realidad no hay una discordancia, concuerdan, yo he hecho varios análisis. Ahí lo que se puede hacer es, bueno, lo que se ha hecho es un análisis de traslape de los puntos, ¿verdad? Y también otra vez ver ¿cómo se llama? La precisión, ¿no? También se pueden hacer pruebas a ciegas, en los cuales pues, se puede medir el error. Entonces hay varias maneras en las cuales se puede pues, resolver este problema de la disparidad, ¿no? Pero entre el TSNE y el UMAP no hay diferencias, en realidad, no hay mucha diferencia. Ok. Rafael dice, buenas tardes, doctor José. Es interesante el proyecto en detección de las plantas enfermas debido al valor económico que representa la problemática de la virosis. ¿Qué posibilidad existe de utilizar algunos de los modelos para simular el comportamiento y aparición de la araña roja en papaya? Hola. Sí, sí, bueno, en relación a esa pregunta, lo que se utiliza convencionalmente para hacer un pronóstico de la ocurrencia de poblaciones
pues son modelos de simulación, ¿no? Modelos de simulación dinámico. Estos modelos de simulación pues no son realmente métodos de aprendizaje máquina. Sin embargo, una alternativa que yo creo que vale la pena explorar, que ya no la pude ejercitar por cuestiones de tiempo, es precisamente aplicar esas técnicas de aprendizaje máquina. Hay una técnica que se llama SVM, Support Vector Machines, en los cuales nos permite hacer una discriminación de categorías. Puede ser de 2 categorías o de más categorías. Y en los cuales pues lo que podemos hacer es alimentar de datos este modelo, de manera que podamos con etiquetas, ¿verdad? Porque es aprendizaje supervisado, decirle, bueno, bajo estas condiciones ocurren altas poblaciones y bajo estas condiciones no ocurren altas poblaciones, y entonces, bueno, evaluar la eficiencia de este modelo, ¿no? Hay varios, regresión logística o random forest o árboles de decisión también, pero sí hay posibilidades. Aquí digamos, el punto es echarse al agua fría, ¿no? O sea, son técnicas que se han generado en otros campos y que permean muy poco en el área de nosotros porque pues nos quedamos en técnicas convencionales, ¿no? Muy bien, José. Bueno, ya no hay más preguntas aquí en el chat, pero yo voy a hacer un comentario porque hablaste de los modelos no lineales y ingeniería civil, por ejemplo, ellos mencionan que utilizan el análisis de regresión múltiple para esto del Learning Machine. Análisis de regresión múltiple. Bueno, son análisis de regresión. Es una técnica convencional de estadística, no es de machine learning. Hay un análisis de regresión de SD, de máquinas de soporte vectorial, ¿verdad? Pero no es regresión clásica. Y puede ser regresión múltiple en el sentido de que es multivariada, pero es a través de vectores de soporte, ¿no? Así se llaman. Support vector regression. Es regresión de vectores de soporte, pero no es regresión múltiple convencional, pues. Ok. Bueno, dice, muchas gracias, doctor. Regresión múltiple, o sea, no es excluyente, ¿no? Pero eso no es machine learning. Okay. Dice aquí, muchas gracias, doctor. Dice, excelente presentación, excelente tema. Muy interesante su tema, doctor José. Dice Quiroz, Raúl y Rafael. Bueno, pues te agradecemos mucho, José, tu presentación. Y y pues nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, en donde nos van a presentar otro seminario. Pues gracias por la invitación y gracias por su atención.